que es una noche que nos va a quedar grabada en la memoria, como nos quedó en su momento, bueno, el Día de las Torres, y en el caso mío muy especialmente Atocha, que fui a cubrirlo para el canal. Y que llegué a las pocas horas y viví todo ese clima de conmoción. Probablemente sea el atentado más grave en términos de víctimas fatales después de Atocha, que fue en marzo del 2004 y que significó un montón de cosas, incluso para España en ese momento. Volcó el curso de los acontecimientos. Tenían una elección a los 3 días. Bueno, muy conmovedor lo que pasó. Pero es un hecho tras otro y es como que no... Nosotros hoy llegamos al noticiero con toda una rutina de notas y cuando llegamos al piso a las 7 de la tarde empezaron a generarse como la cadena de las noticias. Primero era un supuesto ataque en un restaurante que se llama La Pequeña Camboya. Se hablaba de que habían tiroteado. Después saltó lo del estadio. Después siguió lo de Bataclan y se hablaba de los rehenes adentro. Y después se habló de Leals, de Pompidou, de Louvre y la cadena de acontecimientos. Fue muy significativo lo que pasó a través de las redes sociales, porque yo no sé si ustedes estuvieron atentos al movimiento de Twitter. Nosotros tratamos de manejarlo con mucha prudencia, porque la información fue cayendo mientras estábamos en el aire y íbamos como improvisando el tratamiento de la información. Pero en Twitter y en Facebook, pero muy especialmente en Twitter, gente que estaba adentro de Bataclan, estaba diciendo, están matando de a uno, entren a sangre y fuego, acomodé lugar porque lo mismo nos están matando, que entren las fuerzas. Había llamados desesperados a través de las redes sociales. Y yo, digo la verdad, yo iba viendo la información y decía, esto lo tenemos que manejar con mucha prudencia, a lo mejor es un loquito suelto que alucina. Cuando entraron había 100 muertos adentro. 100 muertos, 118 creo, total, ¿no? En Bataclan, ya 140 con el total. No sé, estamos ante hechos espeluznantes, seguramente muy difíciles. No sé qué pasó con la inteligencia, que no pudo... Es la pregunta que nos hacemos todos. Hacemos todos con la inteligencia francesa. Lo cierto es que por las características de este terrorismo, que tiene otros parámetros para medir la relación con la vida, la muerte y las ideas, totalmente diferentes a los nuestros, probablemente sean atentados muy difíciles de prevenir o de neutralizar. Hablando de redes sociales, Santiago, la contracara, imagínate que había muchos barrios a los que la gente no podía volver a su casa. Entonces, ¿qué hacían? Hubo 190.000 tweets de gente ofreciendo su casa para cobijar a los que no podían volver a su casa, digamos, como una manera de contrarrestar tanta locura. Estábamos detectando estos mensajes en el aire, directamente decíamos, bueno, prudencia, pues yo en general Twitter, hasta que no veo que la cuenta es oficial de una persona reconocida, de un periodista reconocido o de un medio, no doy por válida la información. Pero la verdad es que los testimonios eran realmente desesperados y después terminan confirmados cuando ingresan las fuerzas. Ahora, con respecto a lo que decía Romina, en realidad, y lo que decía Gabriel, los objetivos ya son la vida misma. Digamos, a vos te pueden revisar cuando subís un avión. En las estaciones de trenes en Europa se sube a los trenes, nadie te revisa nada, no hay manera, porque miles de personas se mueven permanentemente. Las calles de todas las capitales europeas están siempre atestadas de gente, aun cuando haga muchísimo frío. El europeo vive en la calle. Disfruta de sus lugares, de sus plazas. Los centros turísticos están siempre desbordados de gente en todo el año. Entonces, estos ataques indiscriminados, no hay otra lógica que la de la inteligencia para neutralizarlos. Hasta ahora, en materia de sociedad civil, lo único que se había hecho en París era evitar las excursiones escolares a museos. Evitar que los chicos en estos últimos meses, después de Charlie Hebdo, no iban los pibes a las excursiones escolares de museos. Eso fue lo único que atinaron a pensar como medida de seguridad, más allá de llenar la ciudad de militares. ¿No? Focalizaban en ISIS. ¿Cómo se negocia con ISIS? No se negocia. Con ISIS imposible. No se puede negociar. No, es imposible negociar. Y recién hablaban de la propaganda, ¿no? Es un monstruo propagandístico el Estado Islámico, el ISIS. Tiene millones dedicados a una poderosa producción audiovisual que cualquier televisión tendría como hoy hasta un show del 200 cámaras, distintos planos. Ustedes van a entender mucho mejor que yo cuando vean uno de esos videos el dinero tremendo, que hay. la puesta en escena para mostrarle eso al mundo, ¿no? Su poderío. Lo que prometen también es casi una salida laboral para un montón de gente, lo que es terrorífico. Tienen mucho dinero que viene de todos estos canales. No solo una salida laboral, un lugar simbólico en el mundo a gente que ofrecen se ve que pertenencia, sin duda. Un lugar de pertenencia. No hay que confundir al islamismo
con este fundamentalismo terrorista, ni siquiera, la verdad es que no, porque si no, entonces sí estaríamos convirtiendo el mundo en una cosa horrorosa. Digo, es un grupo concentrado, hoy decía Gabriel, que convoca mentalidades ya enfermas, detrás de una lucha de poder, de muerte, de violencia. Vos hablabas recién de las imágenes que difunden en el mundo para el terror. En todo grupo terrorista la imagen del terror y de la muerte es un elemento. Está profesionalizado en una época donde la viralización de las imágenes y los contenidos es explosiva. Por eso es que ISIS, yo no sé, aquí los especialistas nos podrán decir cuándo es el punto donde aparece ISIS, pero se desarrolla con un vértigo. Creo que en el 2014 aparece ISIS en escena. Y en unos pocos meses gana una centralidad simbólica a través de las imágenes, pero no solo de la buena producción de imágenes aterradoras, sino también de la utilización de las redes y de la tecnología y de los foros. Pero como lo apuntaba, hablamos mucho de los lugares simbólicos que atacaron. El control de territorio. ISIS controla, por lo menos antes de los ataques rusos, una superficie equivalente a la de Gran Bretaña. Claro. Pero que la conquistó en unos pocos meses, con utilizando esa potencia que dan las redes y que da este mundo global en el que vivimos. Lo conquistó con ayuda de Occidente, con ayuda de las monarquías del Golfo, con la ayuda de la financiación de Arabia Saudita, con el apoyo de Turquía, ¿sí? Entonces hay que ver quiénes son los actores, porque si no parece que dividimos el mundo entre buenos y malos, cuando en realidad están bastante mezclados los buenos y los malos. Bueno, obviamente, sí. Santiago hablando decía lo de los símbolos. Cuando vos hablas de la colaboración de Arabia Saudita, supongo que te referís a Emiratos también, ¿en qué tipo de colaboración? Te lo pregunto para saberlo. Fundamentalmente financiera, así como también de la mayoría de los servicios de inteligencia que trabajaron organizando y entrenando al ISIS, lo hacían a través de Turquía. Y es más, hacían tours para periodistas a una supuesta aldea controlada por ISIS antes de que ISIS realmente controlara esa aldea. Quiero preguntar a Mónica, ¿cómo de alguna manera va a tocar en el debate presidencial esta cuestión de política internacional a los dos candidatos que quieren ser presidentes de la nación? No lo sé, la verdad es que no lo sé. No lo sé decir. Pienso en cuántas libertades individuales vamos a tener que recortar, qué paradójico va a ser que los valores de la cultura occidental van a tener que ser postergados en función de seguridad. Eso es catastrófico. Probablemente le tengamos que pedir a los dos candidatos que tengan definiciones en relación a esto, porque acá nos olvidamos también que hace una semana, creo, ¿no? O un par de semanas, no sé, porque yo estuve en el medio de viaje y medio estoy confundida, hubo una alerta de atentados en los shoppings. Hace 2 viernes. Yo en el medio viajé, entonces estaba un poco confundida. Y la verdad es que lo que hoy supe, no sé si alguien me lo puede corroborar o no, es que la alerta de las Fuerzas de Inteligencia Nacional se recibió a través de una llamada en la embajada nuestra en París, de que esos atentados podían hacerse en los shoppings. ¿Se acuerdan de eso? Igual se gustó todo diciendo que era parte de la campaña. La llamada vino de Mali. Sí, yo te hacía referencia a cómo están las ciudades europeas de abiertas. Yo justo estuve esa semana, la semana que pasó, viajando por varias ciudades italianas. El mundo de la calle es tan intenso, es tan vibrante, es tan libre. Que en estos días, por lo menos que la temperatura todavía es grata, que vos decís, acá puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Tuve la posibilidad de estar en el Ángelus en Piazza San Pedro el otro domingo, y la verdad eran miles y miles y miles de personas vivando a Francisco, claro. y la Plaza de San Pedro está cerrada por una especie de valla que hay fija, soldada, y vos para salir tenés un embudito así, o sea, que si hay una movida y adentro un suicidio, una bomba, la estampida te agarra y no puedes ni salir. Creo que vale que recordemos, lo hacíamos hoy con Dani, con Daniel en la señal, que en las últimas horas se conoció el ataque con drones en el que se supone con un 99% de certeza, es lo que dicen Cameron, murió Jihadi John, que es este joven nacido en Kuwait, pero formado en Inglaterra, que fue el emblema de, por lo menos, el que mostró su cara en los
en los ajusticiamientos por decapitación. Apareció en escena con la muerte de John Foxley, el americano, y después siguió en 5 o 6 casos más, el hombre que aparecía vestido de negro. Cameron y Estados Unidos reivindicaron la muerte con este ataque, creo que en el día de hoy o de ayer, ¿no? Entre ayer y hoy fue que se... Mónica, hay que agregar que ese muchacho no pertenecía a un barrio marginal en Londres, nada por el estilo, sino que era de una clase media bastante acomodada en Gran Bretaña. Sí. Moni, vos que sos una periodista de tanto tiempo y has visto, recién contabas lo de Atocha, que lo viviste, ¿no? ¿Por dónde se empieza? Le hacía la misma pregunta a Fernanda hoy. ¿Cómo se negocia? ¿Por dónde empieza a construir después de este horror? Es muy difícil, esa pregunta demanda respuestas nuevas porque este grupo terrorista tiene lógicas y dinámicas totalmente diferentes. Lo de Atocha tuvo de alguna manera que ver con esto porque también fueron personas que salieron y se coordinaron con los teléfonos para que los atentados fueran en un mismo momento en 3 lugares. Lo de Atocha fue una mañana, la gente salía a trabajar, sí. Tomaba los trenes que en España los llaman los trenes de las cercanías, que son los suburbanos, y explotaron 3 bombas en un mismísimo momento en tres lugares diferentes. Uno de ellos, la más fuerte, en la misma estación de Atocha, que es como si acá pasara en Retiro o en Constitución o en 11, en un horario. Murieron cerca de 200 personas. Los autores estuvieron identificados muy rápidamente. No sé si alguien me puede ayudar, pero creo que en cuestión de horas ya la inteligencia Sí, pero acordate que hubo un episodio dramático. Al principio se pensó que era la ETA, ganan las elecciones y luego se supo que eran los fundamentalistas. Nadie pensó que era la ETA. Fue mucho peor, chicos. Se dijo, en la versión oficial. Lo recuerdo exactamente porque el atentado fue el día jueves. El día viernes nosotros llegamos a Atocha con el equipo de América a Madrid. Lo que ocurrió fue que el gobierno de Aznar dijo a la opinión pública que este era un atentado de la ETA. Cuando ya la inteligencia sabía que era un atentado de grupos fundamentalistas. Ya los tenía identificados. Es más, recuerdo haber ido con nuestros equipos a los lugares donde nos señalaron que de los cuales habían salido. Uno era Alcalá de Henares. Y ahí gana Rodríguez Zapatero. Y ahí gana Rodríguez Zapatero. Bueno, pero ¿cómo gana? No pasa por arriba. Esa mentira dura, se sostiene en el aire unas 24 horas, pero por debajo la gente ya sabía que Aznar estaba mintiendo. Zapatero iba 7 puntos abajo, iba 7 puntos abajo en las encuestas y lo revirtieron, no con las redes sociales porque no había, sino por mensajes de texto. La veda era el día sábado. Me acuerdo que nosotros íbamos con nuestros equipos de cámaras, pero no estábamos trabajando. Me acuerdo bien toda la secuencia, pero yo iba escuchando radio porque estaba muy enganchada con la cosa electoral, y de golpe íbamos por las calles de Madrid y empezamos a sentir sirenas, sirenas y sirenas que conducían hacia un determinado lugar. Era la sede del Partido Popular. Cuando llegamos a la sede del Partido Popular, tipo 2 de la tarde en Madrid, había una manifestación, pleno día de veda, y empezamos a preguntar cómo se habían convocado ahí, qué hacían ahí. Se habían convocado por mensaje de texto. La gente te mostraba los mensajes de texto en los teléfonos con una frase que decía Rositas para Aznar, Rositas para Aznar. Rodearon toda la sede del Partido Popular, se produjo esa inmensa manifestación, esto se hizo público a pesar de la veda, y al otro día Rajoy perdió las elecciones en menos de 48 horas por la mentira de haberle atribuido el atentado de Atocha a la ETA cuando ya sabían, el gobierno ya sabía. ¿Por qué mentían? Porque obviamente el gobierno había comprometido su participación enviando las tropas a Irak. Entonces realmente se veían como involucrados en la responsabilidad final. Yo me acuerdo lo que pasó el viernes posterior al atentado, a menos de un poquito más de 24 horas en las calles de Madrid. Hubo una manifestación absolutamente gigantesca. Yo creo que había... sí, en Charlie Hebdo también. Sí, en París me acuerdo que los jefes de Estado de otros lugares llegaron hasta Madrid, y la manifestación fue inmensa. No solo en Madrid, sino el resto. Y esto generó una sensación como de contención, ¿no? Como que de toda la dirigencia se ponía al frente
de pedir que la gente no se dejara atrapar por el miedo y saliera a la calle y todo. Lo que pasó en París, igual. En Madrid. ¿Pero de qué sirvió? Es que son dos lógicas diferentes. El ISIS no le importan demasiado las manifestaciones. Obviamente, no, lo vivo como una cosa de contención, de estar todos juntos y de momento en que las autoridades pidieron de manera rotunda a los medios retirarse de Bataclan, porque lo que se venía era lo que después se vio. Iba a venir el ataque y con el ataque el tendal que quedó ahí. No sé si esa medida estuvo puntualmente relacionada con el hecho de no mostrar la tragedia y los cuerpos o de permitir a la fuerza de seguridad manejarse sin la presencia y la presión de las cámaras. Por lo que yo recuerdo en los casos anteriores de Charlie Hebdo y del ataque a la imprenta, finalmente se terminaron viendo también, las imágenes. Hubo una política un poco más abierta que la que tiene Estados Unidos. También hay que decir algo, porque es todo un debate para los periodistas y para las imágenes. Una de las cosas que busca el terrorismo es aterrorizar a través de la imagen, de la brutalidad y de la muerte. De eso viene dando cuenta ISIS particularmente. ISIS particularmente. Es resultarle funcional. Hoy esas imágenes son funcionales. Todos los grupos terroristas han funcionado, todos, en todas las formas que hemos conocido, incluido la guerrilla, mostrando la consecuencia de sus actos y generando terror. Por eso hablamos de terrorismo.